Alcaldesa, ¿cómo está la situación de violencia hoy en Quinta Normal? Estamos ya en la mitad del año. Si usted hace un balance desde enero hasta junio, julio, ya entrando en el mes de agosto, en el último semestre del año, ¿cuál es su evaluación real? Hemos estado bien complicados, la verdad. Yo creo que este no es un tema solamente de Quinta Normal, el tema de seguridad es un tema nacional, pero es evidente que es la preocupación número uno de nuestros vecinos y vecinas. Nosotros cuando hemos conversado en distintas reuniones, de hecho hacemos reuniones específicamente de seguridad, el tema es el problema número uno. Y también se nos tratan de solicitar muchas cosas que los municipios no podemos hacer. O sea, nosotros tenemos una función más bien preventiva, y el control del orden y la seguridad pública hoy día radica en las policías. Y a los municipios se nos exige cuando vamos a esas reuniones, que en el fondo nos hagamos parte y solucionemos el problema de seguridad. Yo creo que está principalmente radicado en los delitos violentos. Yo creo que hay un problema muy complicado respecto a los homicidios, por poner solamente un ejemplo. En el caso de Quinta Normal, nosotros teníamos en promedio 2 homicidios a lo que va del año, y hoy día ya llevamos 7 homicidios a lo que va del año. Entonces, efectivamente, hay un aumento de la violencia. Yo creo que principalmente que está relacionado con el uso de armas, que está casi indiscriminado en un sector de la población, y por otro lado, con temas de tráfico de droga, que yo creo que también hay que ponerle orden o hay que ponerle atajo a estas dos materias. Y por otro lado hemos vivido situaciones complejas como la turba que afectó hace algunas semanas en Ciudad de los Reyes, y que hoy día estamos también trabajando con el Ministerio del Interior para poder identificar a los jóvenes que estaban siendo parte de esta turba y cuáles son las razones de ser parte de esa turba en este sector de Quinta Normal. Pero yo, más allá del resto de los delitos que uno puede mirar, yo le pondría especial atención a los delitos violentos, el robo con intimidación. Hoy día el robo es mucho más violento que antes, generalmente se hace con armas de fuego, los portonazos y, por cierto, los homicidios, que son los delitos más violentos. Y hay otro delito que yo creo que también hay que mirar con atención y que debiera ser parte de nuestras reflexiones, que es la violencia intrafamiliar, que es un delito que tiende a subir, que no baja nunca y que también está presente y muy presente en nuestros análisis desde el ámbito comunal. Sí, me parece muy bien que lo vuelva a poner en agenda porque es un tema que se toca y se calla, se toca y se calla, y es algo que permanentemente debiera estar en la agenda de incluso de todos los medios también. Alcalde Codina, ¿se acuerda que estuvimos acá hablando de la violencia desde ese momento hasta el día de hoy? ¿Ha evolucionado, ha mejorado algo? Yo escucho al gobierno, al subsecretario, al ministro haciendo propuestas que me parecen muy correctas, pero en la realidad, en lo práctico, en la comuna, en el día a día, ¿cómo lo ve hoy la violencia? Mira, yo estoy muy preocupado, igual que la alcaldesa y obviamente toda la población. Creo que los delincuentes le perdieron el miedo a la autoridad, le perdieron el miedo a ser castigados, porque hoy día hay una impunidad enorme con un sistema que es tremendamente garantista, que lo que ha hecho es brindar y preocuparse mucho de los derechos que hay que cumplirle al imputado, pero resulta que se olvidó completamente de las víctimas. Nosotros financiamos ejércitos de abogados que son los que después defienden al mismo delincuente contra la persona a la que le robó. Es decir, la víctima no tiene asegurado un abogado para poder llegar a defenderse a los tribunales. Y además muchas veces la amedrentan, la amenazan, y entonces desiste de continuar adelante las causas, lo que termina arrojando números que son paupérrimos a la hora de hacer una evaluación en cuanto a la capacidad de sancionar a quienes cometen delitos. Entonces, estamos con un problema muy serio. Yo entiendo que siempre los gobiernos tienen la mejor de las voluntades y tratan de hacer y tomar medidas desde sus posibilidades, pero aquí hay que entender que hemos tenido un sistema garantista, que sí es cierto que hay que tener medidas de prevención. Por eso también nosotros aquí en Puente Alto tenemos extensión horaria en los colegios. Hemos multiplicado varias veces la inversión en deporte, en cultura, pero si hay bandas como las que estamos viendo hoy día que usan armamento, muchas veces incluso de guerra. El otro día se decomisó un cargamento que venía del norte y eran armas importadas de Estados Unidos, que eran fusiles de asalto. Claro. Entonces, evidentemente están entrando armas ilegales, y esto amerita que el sistema completo le ponga una prioridad distinta a la persecución de esos criminales, a lo que es
perseguir a alguien que está vendiendo un CD robado en la feria, ¿no es cierto? No hay comparación, alcalde. O que tiene ese tipo de... Es que, ¿sabe por qué Entonces, se lo pregunto? aquí necesitamos de verdad mano dura. Yo sé que a algunos no les gusta que se diga así, pero tiene que haber mano dura. Usted tiene que tener su opinión nomás y mantener su opinión como siempre nomás. Pero me interesa a mí lo práctico, por eso que es bueno escucharlo, alcalde. Alcaldesa, se lo quiero traspasar a usted. Fíjese que nosotros tenemos acá un área que se llama Mega Investiga, donde se hizo una investigación ayer tremenda, donde actualmente en Chile hay 765.817 armas de fuego inscritas en nuestro país. ¿Ok? Ese es un dato. Se han inscrito más de 3.000 solo este año. ¿Qué tal nivel de violencia con armas de fuego en Quinta Normal, alcaldesa? En la realidad, en lo práctico, en lo que se ve, en lo que observa, en lo que le informan a usted. La mayoría de los delitos que son muy violentos están asociados a armas de fuego propiamente tal y no armas blancas, por ejemplo. Entonces, los robos hoy día se hacen con pistolas. Nosotros a principios de año, por ejemplo, tuvimos el robo en una terraza en un local muy conocido de Quinta Normal. Se bajaron 3 tipos y apuntaron a todas las personas que estaban consumiendo en esa terraza a una cuadra de la comisaría. Y le robaron todas sus pertenencias. Y hemos tenido hace poco un doble homicidio, por ejemplo, fuera de una discoteca. Entonces, evidentemente que está sumamente complicado y descontrolado el uso de armas. Y también por poner un dato, la mayoría de estas armas son inscritas legalmente. Se utiliza la manera, y yo creo que eso también es parte de la investigación que se tiene que hacer, de personas que inscriben el arma, la dan por perdida y finalmente esas armas nunca se encuentran, pero que terminan en manos de delincuentes. Entonces hoy día efectivamente hay muchas maneras en las cuales se pueden optar a armas de fuego, pero hay una que es la vía legal y que finalmente esas armas, la gran mayoría, se declaran como perdidas y no sabemos dónde están. Y yo creo que esto es súper importante ponerle un atajo. Y pongo un ejemplo, a nosotros no nos tocó la distribución de las policías de manera dinámica que se anunció desde el Ministerio del Interior, los 700 carabineros, pero sí hemos sido parte del Plan Centauro, que tenemos presencia policial de carabineros como 3 o 4 veces a la semana. En esas 3 o 4 veces a la semana sube considerablemente el número de detenidos, por ejemplo, con órdenes vigentes de detención, y ha tendido a bajar los delitos en ciertos lugares donde era más complicado con robo a las personas o con robo a la propiedad. Y yo creo que eso es súper importante porque, tal como lo decía el alcalde Codina, pero acá hay que hacer una mirada integral. Los municipios tenemos una función preventiva, que yo creo que habitando los espacios, los barrios, las cuadras, las calles, con más organización vecinal, yo creo que se hace mucho. Nosotros pasamos de tener 15 comités de seguridad, hoy día a tener más de 80 comités de seguridad, por ejemplo. Creamos la dirección de seguridad y estamos tratando de hacer un trabajo preventivo en ese sentido. Por otro lado, la presencia de carabineros. Hoy día necesitamos una distribución policial mucho más equitativa. Todavía no conocemos el índice con el cual se distribuyen los carabineros a nivel nacional. Eso sigue siendo discrecional. No lo conocemos los alcaldes. Nosotros sabemos cuántos policías tenemos porque hablamos con ellos. En el caso, por ejemplo, de Quinta Normal, contamos con 96 carabineros, o sea, para una población de 150.000 habitantes. Y con 15 oficiales de la PDI, también para una población de más de 150.000 habitantes. Entonces, sumamente poco el recurso humano que hay a disposición por parte de las policías. Y por otro lado, también lo que decía el alcalde, que muchas veces nosotros denunciamos desde el municipio, se toman detenidas esas personas por tráfico de droga y a los 2 o 3 días están libres en la misma comunidad. Entonces la comunidad dice, bueno, finalmente, ¿para qué voy a denunciar? Si al final denuncio, nos hacemos parte nosotros, hace su trabajo la policía y terminan libres caminando como si no hubiese pasado los barrios. Claro, eso nos ha pasado a nosotros, alcaldesa, acá de repente delito, una persona que hace 20 veces había sido tomada presa y sale presa y sale presa. Es como un ejercicio, es como un juego. No sé si pasa eso también en Puente Alto, alcalde Codina, involucrando también la cantidad de violencia, cómo van aumentando hoy día. Ya no es simplemente un robo fácil, sino que hoy día es con homicidio, como bien marcaba la alcaldesa, la violencia con armas. ¿Cómo ha ido progresando también eso en su comuna, alcalde? Mira, Rodrigo, 20 es poco, porque yo hablando con alcaldes de distintas comunas del país, de hecho hubo una reunión de la Asociación Chilena de Municipalidades esta semana, tenemos casos en los consejos comunales de seguridad de personas que han sido detenidas más de 100 veces. No, pare, y no alcalde, es una excepción, ¿cómo? pasa habitualmente. ¿Cómo 100 veces detenido habitualmente. Y sigue haciendo lo mismo? Obvio. Entonces, eso también produce un desgaste enorme en el sistema. No te voy a decir ni siquiera la motivación. ¿Cómo se siente la población con eso, alcalde? Claro,
oye, obviamente la frustración es enorme, pero imagínate tú también todos los actores que participan de la persecución criminal, entiéndase las policías, el Ministerio Público, los municipios. En el fondo nos sentimos tremendamente frustrados cuando tú ves que alguien puede ser detenido 100 veces y sigue libre, ¿me entiendes? Entonces, de verdad, yo creo que hay que perder los prejuicios, hay conductas que hay que sancionarlas, y hay cosas que no podemos permitirnos como sociedad, porque si se siembra la impunidad y la violencia, como la estamos viendo, el único que paga es la gente honesta, la gente trabajadora. Incluso es más, mira, yo creyendo que el mundo ideal siempre va a ser el mundo sin armas, porque lo creo, ¿ya? Me encantaría que así fuera. Vivimos en un contexto latinoamericano que hoy día es el contexto más violento del mundo. Es el lugar donde se producen más homicidios. La tasa de homicidios es más alta en Latinoamérica que en ninguna otra parte. Entonces, lo que te quiero decir es, si el Estado no te está garantizando la seguridad, tampoco el Estado te puede condenar como ciudadano a que no te puedas defender, al menos en tu hogar. Lo que el Estado tiene que hacer es preocuparse de ir a recuperar las armas ilegales que tienen los delincuentes, que son los que la utilizan para asaltar, para intimidar y violentar a la gente honesta y trabajadora. Pero tú no puedes decirle a la gente que si el Estado hoy día no te está garantizando la seguridad, porque es evidente, lo mismo que decía la alcaldesa recién, tiene 90 carabineros para una comuna de 150.000 habitantes. Nosotros tenemos de las tasas más bajas de carabineros cada 100.000 habitantes del país. Entonces, evidentemente, si el Estado no te responde, el Estado no te puede amarrar para que no te puedas defender finalmente de estos delincuentes que son delincuentes que no trepidan en utilizar armas de fuego, la violencia, y hoy día, claro, hacen una encerrona, un portonazo y la hacen en la calle, pero no podemos permitirles que se sientan ahora también con la impunidad de ingresar a los hogares, si es que el Estado también termina quitándole las armas a quien solo quieren defenderse en su hogar, ¿me entiendes o no? Lógico. El razonamiento que hay detrás. No, súper bien, lo agradezco. No les quiero quitar más tiempo. La última pregunta que le quiero hacer, alcaldesa, es, y dense cuenta, aquí esto lo venimos hablando hace rato, hay medidas y ustedes me cuentan la realidad propia de lo que viven siempre, es que es lo mismo. Entonces, ¿qué onda? Hay que preguntarse, hay medidas, pero lo práctico, ¿qué pasa? O sea, ¿qué saco con dar medidas si en lo práctico sigue la misma violencia descrita por ustedes, que son los que reciben permanentemente estas situaciones? Alcaldesa, el nivel de utilización de menores en estos casos, hay homicidios que subieron un 30%, pero en asaltos, en violencia, la utilización de estos niños y niñas, ¿cómo es en su comuna? En las descripciones que nosotros tenemos con los vecinos y vecinas que son víctimas de robos que son muy violentos, generalmente hay presencia de menores de edad. Mira. De hecho, en el caso, por ejemplo, de Ciudad de los Reyes, que yo hablaba, esta turba que se fue trasladando como por todo el barrio, la gran mayoría eran menores de edad. Wow. Y yo creo que ahí es importante que actuemos en conjunto con toda el Estado, finalmente. Porque, por ejemplo, en el caso de Ciudad de los Reyes, es un lugar donde viven 15.000 personas, el lugar más poblado, más denso de todo Quinta Normal. Sin embargo, ese lugar es un lugar que no tiene ningún servicio, por ejemplo. Se planificó sin CEFAM, sin comisaría, sin centro educacional, sin ningún parque, sin transporte. Entonces, cuando yo digo de que el Estado tiene que tener una mirada integral para poder abordar el tema de la seguridad, todos los actores tenemos que estar involucrados, porque la construcción de vivienda, si va generando un lugar donde no tiene ningún servicio público, ningún lugar de esparcimiento, también se genera un lugar complicado. Entonces, claro, yo creo que acá la base de todo es la desigualdad, que en el fondo uno la mira por todos lados y que va afectando los niveles de seguridad. Yo creo que en el corto plazo hay que poner un paralelo a esto. Yo creo que estamos hoy día en un punto de inflexión. Yo creo que el gobierno ha ido apuntando en el sentido correcto en algunas medidas, como por ejemplo que el Fondo Nacional de Seguridad Pública ya no va a ser concursable, sino que va a ser de manera directa, de transferencia directa a los municipios, pero todavía hay mucho por hacer. O sea, reformas a Carabineros en términos de la modernización, por ejemplo, administrativa de ellos, que conozcamos el índice que distribuye a los Carabineros a nivel nacional y que exista también una justicia territorial en ese sentido, que los municipios contemos con más recursos. Por ejemplo, Quinta Normal se distribuyen, son como 150 millones al año para seguridad, pero tienes en comparación con las comunas del sector oriente que distribuyen más de 20.000 millones, por ejemplo, en temas de seguridad. Entonces, hay una diferencia de recursos humanos, de recursos económicos, que yo creo que es brutal y que finalmente lo que demuestra es lo que estamos viviendo. Lógico. Un aumento de la violencia, que no se puede controlar, los carabineros no llegan, están llenos de procedimientos. Wow.
En el caso que yo ponía, por ejemplo, en esa esquina, que asaltaron a una cuadra de la comisaría, no habían carabineros, o sea, habían carabineros cuidando la comisaría, pero no habían carabineros para poder salir. Entonces, evidentemente que ellos también están sobrepasados. Hay días que nosotros nos quedamos sin carabineros. Por las maratones Santiago, los carabineros de Quinta Normal se van a cuidar la maratón Santiago. Cuando hay caminatas religiosas, los carabineros van a cuidar la caminata religiosa. Cuando hay problemas en el centro de Santiago, salen todos los carabineros de Quinta Normal a resguardar el centro de Santiago. Entonces, yo creo que acá es súper importante que haya, insisto, una mirada integral desde la función preventiva de los municipios, distribución de las policías, el tema de la justicia y el Ministerio Público, yo creo que también hay que mirarlo. Y, por cierto, una planificación urbana que sea mirando con justicia territorial. Y es súper importante que ustedes se atrevan a decir las cosas y la realidad que viven, y no tapar independientemente de si están o no a favor del gobierno, no tapar, y sino que decir la verdad. Obvio. Alcaldesa, le agradezco. 10 segundos, alcalde. Se me está yendo su señal, para que el mensaje llegue bien. Oye, se está yendo su señal. Entonces mira, cortito, porque tienes una admiradora, que te quiere saludar. Espérame, la señora Erna, antes que se devuelva para su casa. Hola, Emma. Vamos. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo soy una de las que estamos aquí en el arteria. Muy bien, gracias a Dios, bien atendida, gracias a mi alcalde. Sabemos que estáis con poco tiempo, así que te mandamos un gran abrazo nomás. Ya sabemos que tienen que seguir con los compromisos que tienen. No, solo que muchas gracias. No me quería dejar ir si me era saludándote antes. Qué tierna, muchas qué tierna. Gracias, me encantaría conocerla, algún día voy a estar por allá. Hoy día estuve en el Hogar de Cristo, así que si me van invitando, yo estoy feliz ahí para tomar desayuno y compartir un cafecito. Así que un beso grande, a ver si nos vemos luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, alcalde. Chicos, gracias por todo. Cuídense. Alcaldesa, gracias. Muchas gracias por su tiempo. Que estén bien, gracias. Abrazo. Saludos, Bacán, alcalde, muchas que esté gracias. bien.